Hola y muy buenas noches, muy buenos días, tardes o noche, que papito Dios te super hiper mega full ultra bendígame. Hola, ¿cómo estás? Que papito Dios te super hiper mega full ultra bendiga. Bienvenido a este tu programa Misión Rescate. El día de hoy tendremos un tema muy especial, muy bonito, el cual estaremos hablando en este live. Antes de hablar del rey David y de una de las decisiones malas que tomó, hablaremos un poquito acerca del adulterio, la fornicación, la lascivia y la lujuria, para entrar de ende y entender lo que David pasó en su momento, lo que David pasó en esa circunstancia de su vida. Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos. Dios los bendiga en gran manera. Muchas gracias, Cristian. Dios te bendiga en gran manera. El día de hoy, antes de entrar al estudio bíblico del rey David y una mala decisión, estaremos hablando un poco acerca de un tema muy terrible, muy doloroso también, de lo que el siervo de Dios pasó, el rey David. Amén. Vamos a hablar un poco acerca de qué es adulterio, qué es fornicación, qué es lascivia, qué es lujuria. Esto lo vamos a hablar antes de entrar al tema del rey David. Amén. Entonces, en un minuto vamos a entrar en lo que es qué es adulterio, qué es fornicación, qué es lascivia, qué es lujuria y qué piensa Dios con respecto a esto. Después de esto ya vamos a entrar en su totalidad al mensaje del día de hoy, que es el rey David y una mala decisión. Amén. Ahora sí, vamos a entrar. Muchas bendiciones, mi hermanito Dan. Dios te bendiga en gran manera. Dios te bendiga, mi hermanito. Dios te bendiga. Un gran abrazo a la distancia. Ahora sí entramos de ende lo que es la lascivia, la fornicación, el adulterio y la lujuria. Muy buenas noches, mi hermana Nelly. Amén. Vamos a comenzar ya nomás con esto para poder entrar a lo que es la historia del rey David y el mensaje del día de hoy de una mala decisión. Amén. El día de hoy vamos a estudiar un poco de lo que es, antes de entrar a nuestro tema principal, qué es el adulterio, qué es la fornicación, qué es la lascivia y qué es la lujuria. Son situaciones que parecen muy relacionadas, que parecen lo mismo, pero en su esencia son muy diferentes, ¿ya? Vivimos en una sociedad donde la sexualidad suele presentarse como algo desligado de principios morales. Sin embargo, la Biblia enseña que la sexualidad fue creada por Dios para ser disfrutada dentro del matrimonio. Cuando Jesús habló sobre los pecados que salen del corazón del hombre, incluyó varios pecados sexuales. ¿Cuáles? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Esto nos habla en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 21. Es importante notar que la Biblia distingue entre varios pecados sexuales. Aunque están relacionados, no significan exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver, ¿qué es el adulterio? ¿Qué es el adulterio? En el Antiguo Testamento la palabra más utilizada proviene del hebreo na'am, que significa violar el pacto matrimonial, tener relaciones sexuales con la esposa o el esposo de otra persona. Esto es adulterio. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra griega moicheia. Eso es lo que utiliza para decir adulterio. El adulterio ocurre cuando una persona casada mantiene relaciones sexuales con otra persona que no es su cónyuge, ya con una persona casada. Dios considera al matrimonio un pacto sagrado. No cometerás adulterio. Eso nos dice en Éxodo 20:14. La enseñanza de Jesús. Jesús profundizó el significado del adulterio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Entonces, ¿qué es adulterio? Es tener relaciones sexuales con una persona casada o un casado con otra persona casada. Entonces esto es adulterio. Y a Dios esto no le agrada de ninguna manera. Dios bendice el matrimonio, Dios bendice lo que son las relaciones sexuales, pero esto dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, o una persona casada con otra persona externa, está adulterando. Y Jesús no solamente dice esto, Jesús profundiza más aún y dice, cualquiera persona que mire
Cualquier hombre que mire con codicia a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Ya ha adulterado con ella en su corazón. Esto es adulterio. Esto es. El adulterio incluye, mejor dicho, el adulterio destruye dentro del matrimonio la confianza, el pacto matrimonial, la familia y el testimonio. Esto destruye, el adulterio destruye totalmente lo que es la confianza, destruye lo que es el pacto matrimonial, destruye la familia, destruye el testimonio. Por eso muchas veces cuando un matrimonio y alguno de las partes une su vida con otra persona, adultera dentro de lo que es el matrimonio, entonces la confianza se quiebra, se quiebra. Y es difícil volver a tener la confianza en el cónyuge, y es muy difícil, es muy complicado. ¿Se puede volver a tener confianza en el cónyuge? Sí se puede, pero la herida ya está ahí y eso requiere un proceso, un tiempo de sanación en el corazón. El adulterio es una parte muy terrible dentro de lo que es el pacto matrimonial. Muy buenas noches, mi hermanita. Yo sí, Dios te bendiga en gran manera. Estamos viendo Briancito, también Dios te bendiga en gran manera. Estamos viendo, antes de entrar al estudio bíblico, el concepto de adulterio, fornicación, lascivia y lujuria. Estos conceptos vamos a verlo para poder entender mejor la historia de David. Amén. Entonces estamos viendo lo que es el adulterio. Cuando una persona casada está o intima o tiene relaciones sexuales con una persona externa. O sea, está con otra persona. Y cuando ocurre el adulterio se quiebra algo dentro del matrimonio que es difícil de sanar. Es difícil de sanar. Se puede sanar, pero es con decisión. Con decisión de decir, ok, hablemos, conversemos, qué pasó, por qué pasó. Ok, vamos a tener un tiempo de poder sanarnos a ambos. Porque algo se rompe dentro de lo que cuando es el adulterio, algo se rompe dentro del matrimonio. Y volverlo a su estado original es muy complicado. De que se puede, se puede. Porque nuestro Dios es un Dios de restauración. Pero de que es un poco costoso, sí lo es. Pero se puede. Ya se puede. Ahora, ¿qué es la fornicación? La palabra griega utilizada para la fornicación es la palabra porneia. Es una palabra amplia que incluye toda relación sexual fuera del matrimonio establecido por Dios. Puede abarcar relaciones prematrimoniales, prostitución, incesto y relaciones sexuales ilícitas. Esto es porneia, ¿ya? O fornicación. Relaciones sexuales prematrimoniales, es decir, cuando una pareja, un novio, una novia, una corteja, tienen relaciones antes del matrimonio. Esto se constituye fornicación. También fornicación es la prostitución. Tanto el que adquiere los servicios como la que brinda los servicios de prostitución, eso también se constituye como fornicación. Relaciones sexuales ilícitas. Contexto del Nuevo Testamento. La cultura grecorromana era extremadamente permisiva con las relaciones sexuales fuera del matrimonio, o la pornografía o la fornicación. Los romanos eran muy lícitos en esto, ¿ya? Incluso dentro de sus templos de los romanos, ahí estaban señoritas que ofrecían servicios, el servicio más antiguo de la prostitución, y los romanos tenían relaciones sexuales con ellas. Y dentro de los templos se cometía actos de fornicación, actos de adulterio. Era terrible. La cultura romana en ese tiempo era muy terrible. A ver, ahorita te respondo, Briancito. Puedes seguir a mi hermano, quiere hacer un live. Amén. Después me escribes, al interno me escribes, Briancito, por favor. Entonces, esto era la cultura grecorromana. Tanto los griegos como los romanos hacían esto dentro de sus templos. Habían señoritas que vendían su cuerpo y a las diosas que tenían en sus templos, a los dioses que tenían en sus templos, delante de ellos tenían relaciones íntimas. ¿Ya? Ahora, una diferencia entre bueno, Primera Tesalonicenses 4:3, ¿qué dice? Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Entonces, cuando una pareja está noviando, Dios quiere que no caigamos en fornicación. No caigamos. Y aquí en Primera Tesalonicenses 4:3 dice que os apartéis de la fornicación. Eso es la voluntad de Dios, que nos apartemos de la fornicación. El adulterio implica romper el matrimonio existente. La fornicación incluye una práctica sexual fuera del diseño divino
incluso cuando no hay personas casadas involucradas. Todo adulterio es fornicación, pero no todo fornicación es adulterio, ¿ya? El adulterio es cuando una persona está con una persona casada y la fornicación es entre solteros, ¿ya? Por eso es que hay que andar con cuidado cuando uno está noviando. Cuando una pareja está noviando, hay que tener mucho cuidado en no caer en fornicación, ¿ya? En roces indebidos, en abrazos indebidos. Siempre les digo, estás noviando, ok, en lugares públicos camina y camina con gente. Es algo necesario porque cuando dos personas, dos jóvenes están caminando solos, las hormonas y las feromonas se alborotan. Y comienza de un piquito, comienza de un beso y de repente el novio o la novia se convierte en pulpo y ya estamos terriblemente mal. ¿Ya? Lascivia, ¿qué es lascivia? La palabra griega es aselgeia. Describe una conducta desenfrenada, descarada e impulcra. Uy, terribles. No se limita al acto sexual, habla de una actitud que perdió la vergüenza moral. Significa que el mundo, significa en el mundo bíblico, una persona lasciva no solamente practica el pecado, lo exhibe sin arrepentimiento. Lo celebra y lo promueve, lo normaliza. Ahora, ¿dónde podemos ver lascivia en nuestro contexto, en nuestro tiempo? Se ubican que en los tiempos de carnavales, tanto en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Oruro y en Santa Cruz, pasan carros, pasan carros en el tiempo del carnavales donde están tomando, bebiendo, bailando, y se reparte como casinos los preservativos. Y se dice, muy buenas noches, hermana Gabriela, y se dice, tengan cuidado o cuídense, y no sé qué promueven. Ya están repartiendo métodos anticonceptivos. Y en este tiempo lo que están promoviendo es la lascivia, es decir, la manifestación pública de los actos sexuales que ellos tienen, la manifestación descarada e impulcra en lugares públicos, ¿ya? Esto es lascivia. Lascivia es la manifestación pública y descarada de los actos sexuales que una persona tiene. O sea, otra vez les digo, la relación íntima entre hombre y mujer está permitido por Dios, sí, y está celebrada por Dios dentro de lo que es el matrimonio. Pero la lascivia es el haber mantenido relaciones sexuales y manifestarlo en lugares públicos. Los besos apasionados, los abrazos apasionados y muchas barbaridades que ocurren dentro de algunas fiestas. Fiestas de los carnavales, incluso de los gran poderes, del Tata de Santiago y tantas fiestas. Entonces esto Dios no le agrada para nada del mundo. Esto es lascivia. Una persona lasciva no solamente practica el pecado, lo exhibe sin arrepentimiento, lo celebra, lo promueve, lo normaliza. Otro de los ejemplos, las músicas actuales que tenemos, lo que es el perreo, el reggaetón libre, no sé si ese es el nombre, donde ya los actos son demasiado públicos y excesivos, ya no hay un pudor. Entonces, un ejemplo de lo que es lascivia sería lo que es las músicas del perreo y de las músicas que son el trap, que son muy promovidas, que sus letras no tienen sentido, que son demasiado explícitas y suenan en todo lugar. Y, y de verdad, o sea, hay tantos videos en redes sociales que la mente se va corrompiendo. Y aparte de eso, lo que es la fornicación, les decía que viene la palabra porneia y porneia también significa pornografía. Entonces las redes sociales están totalmente infestadas de tanto de actos de fornicación como de lascivia. Y esto es terrible. Y nuestra juventud está cayendo en esto y lo ven ya demasiado normal, que para nosotros... es algo, bueno, para la antigua escuela, incluso el agarrarse de la manito en la calle era algo como que, ¿qué está pasando aquí? Así. Pero en este tiempo ya es demasiado liberal, demasiado liberal. Entonces, en estas fiestas se promueve lo que son tanto actos de fornicación, de adulterio, como de lascivia. Amén. Esto ya.
Las obras de la carne son manifiestas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La lascivia puede verse en conductas provocativas deliberales, contenido sexual explícito, normalización pública de la inmoralidad. No sé si TikTok me cancelará por esas palabras que estamos diciendo. No cancelan bailes así, todos sensuales, pero este tipo de enseñanzas lo censura. Es muy raro el TikTok. Falta de vergüenza respecto al pecado. La esencia de la lascivia es la ausencia de límites morales. O sea, la lascivia ya ha roto totalmente lo que son los límites morales. Es una manifestación pública de actos que se deben de hacer solamente dentro del matrimonio. Por eso les digo, de un pico, un beso, a toques más eh, expresivos. Y esto en vías públicas. Y eso es terrible. La lujuria. Definición bíblica de la palabra lujuria. La lujuria más frecuente en el Nuevo Testamento es epitemia, que significa deseo intenso, anhelo o codicia. La palabra en sí es esto, deseo, anhelo, codicia. La lujuria sexual se refiere al deseo sexual desordenado que busca satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Jesús enseñó, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya pecó o ya adulteró en el corazón. Entonces es por esto lo malo o lo terrible de la lujuria sexual, que con los ojos ya se va deseando y ya se fue pecando en el corazón. ¿Por qué? Porque de los ojos se ve, en la mente ya está trabajando y ya se está imaginando cosas. Por eso es que Jesús dijo, cualquiera que mira con codicia a una mujer ya pecó en su corazón. Y también va de parte, ahora en este tiempo, uy, es terrible, de parte de las mujeres hacia los varones, porque se ve que en redes sociales las mujeres también ven con codicia a los varones. Entonces ya va por ambos lados. Cualquier hombre o mujer que codicie a otro hombre o mujer en su corazón está cometiendo actos de lujuria. Entonces esto es terrible. La lujuria es muchas veces la raíz interior que produce posteriormente la fornicación, el adulterio y la inmoralidad sexual. Entonces, ¿de dónde va comenzando la fornicación, el adulterio y la lascivia? De los deseos del corazón, es decir, de la lujuria, de los deseos desordenados del corazón. ¿Ya? La progresión del pecado. La escritura muestra frecuentemente una progresión. La lujuria es el deseo interno, la lascivia es la actitud desvergonzada, la fornicación es el acto sexual ilícito y el adulterio es la violación específica del pacto matrimonial. Ahora, eh, ahora hay personas que viven en concubinato. Tal vez alguno vive en concubinato y en estos tipos de estudios hay que ser demasiado tajantes y hay algunas veces que son demasiado fuertes estos temas que hay que decirlo. Eh, el vivir en concubinato sí es un pecado, sí lo es. Y una persona que vive en concubinato debe de mantener, o sea, deben de casarse, tanto por lo que es el registro civil en nuestro contexto social y, y, y por la iglesia, por la iglesia. Ahora, ¿cuál es el matrimonio que vale? Ambos, sí. El matrimonio dentro de lo que es el registro civil es el poder estar en nuestra nación y tener una libreta que diga tal persona o María está casada con José. Así, tenemos un certificado donde dice son realmente una persona o personas casadas, es un matrimonio. Y recién con este certificado, por no decir en todas las iglesias, porque yo creo que sí son en todas las iglesias, recién con este certificado del matrimonio civil, recién se puede ir a la iglesia. Recién se puede ir a la iglesia. No se puede casar directamente en lo que es la iglesia sin haberse casado en el registro civil. ¿Ya? Entonces sí o sí es necesario casarse por el registro civil y posteriormente dentro de lo que es la iglesia. Si vivimos en concubinato es necesario realmente poderse casar de lo que es el registro civil y posteriormente de lo que es en la iglesia. La iglesia va a casar, en realidad lo que la iglesia está haciendo es la bendición del matrimonio. Está bendiciendo ese matrimonio. Dios mismo está bendiciendo ese matrimonio. Al hombre y la mujer los está bendiciendo. Entonces el matrimonio dentro de la iglesia es la bendición de la pareja.
Esto es, otra vez te digo, si hay alguien que está viviendo en concubinato y asiste a alguna iglesia, te animo a que te puedas casar, ¿ya? Puedas hablar con tu pastor o con los pastores de la iglesia y decirle, quisiera casarme. Primero te va a decir registro civil y con ese certificado, bien, vamos a casar por lo que es o vamos a hacer la bendición dentro de lo que es la iglesia, ¿ya? Ahora, muchos dicen, es que quiero un matrimonio súper grande, quiero un carro, quiero bonito, una decoración súper hermosa, una torta de 5 pisos y demás. Si no hay los recursos económicos para realizar este tipo de eventos, dentro de lo que es la iglesia es normalmente es un espacio grande, normalmente. No todos, pero normalmente es un espacio grande, donde aquí se pueden llegar a casar las personas, ¿ya? Se pueden casar las personas, puede entrar el novio, la novia, entrar por lo que es la iglesia, tener algunos invitados y hacer la celebración con el pastor. En la misma congregación se puede hacer un pequeño compartimiento, ¿ya? Han habido personas dentro de algunas iglesias que he ido a ver que la iglesia mismo han comprado unas cuantas tortas, ha dicho, yo voy a dar una tortita, yo voy a dar otra tortita, y se han reunido unas 5 tortitas, ¿ya? Después de esto había las hermanas dentro de las iglesias, normalmente son un grupo de hermanas que dicen, nosotros se los vamos a cocinar, ¿sí? Y se los cocinan también para los hermanos, para las hermanas, para el matrimonio. Se los cocinan algo no tan extravagante, algo sencillito para compartir. La mayoría de las iglesias también tienen un ministerio de alabanza que tocan, entonces normalmente tocan todos los domingos, entonces ellos también tocan dentro de lo que es el matrimonio. Y lo que algunos pensamos, quisiera así grande, se puede hacerlo algo también sencillo. Les doy otro ejemplo. Cuando hemos viajado a la comunidad del Beni, a Lomas del Amor, era algo sencillo, ni la torta mismo que hemos preparado, el queque, ni el queque mismo le hemos podido poner la crema porque era mucho calor en esa comunidad alejada, entonces la crema misma se ha derretido y le hemos compartido quequecito. Se ha pescado en la mañana y el pescadito hemos compartido. El yoma more se ha pescado los peces y al mediodía hemos compartido el pescadito. Hemos comido el pescadito, era una celebración, le hemos puesto globitos ahí y así se han casado. Ha sido algo sencillo y se han podido casar. Ahí tampoco había anillos de oro, así ahora quieren anillos de 34, 44 quilates, no sé de cuántos quilates hay. Ahí se ha comprado pequeños anillos de esos que se dicen de fantasía, no sé, hemos comprado que con 25 o 30 bolivianos y se han casado de esa manera, allá en esa comunidad. Ahora, no te digo que ya nos casemos de esa manera, ha sido un caso excepcional. Podemos hacerlo un pequeño compartimiento, poner rubitos, el ministerio de alabanza en la iglesia que pueda tocar, las hermanas pueden preparar algo, así. Ya no es necesario hacerlo algo extravagante. Sencillo, como dice la hermana Gabriela, sencillo, pero significativo. Algo que podamos recordar, porque ha sido la bendición de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, esto les quiero hablar con respecto a lo que es el tema matrimonial, pero viendo lo que es el adulterio, la fornicación, la lascivia y la inmoralidad sexual. O ¿qué es el último que hemos visto? Los malos pensamientos sexuales, la lujuria, esa es la lujuria, ¿ya? Ahora, si una persona está viviendo en lo que es el adulterio, Jesús ha venido a decir, arrepentíos de vuestros pecados, arrepentíos. Si una persona está viviendo en adulterio, la pareja está viviendo en adulterio, el arrepentimiento, y arrepentimiento significa no, y arrepentir significa repetir. Entonces, no volver a repetir. Arrepentimiento significa no más que no volver a repetir. Si una persona está en adulterio, deben hablar, deben de conversar, deben de charlar, deben de dialogar y arrepentirse. El que ha cometido el adulterio, decir perdón y no volverlo a cometer. Ahora, dentro de lo que es la fornicación, los jóvenes solteros, si estamos viviendo en fornicación, la palabra de Dios es simple, fácil y sencilla y dice, huye de la fornicación, huye, escapa. Y el que es más valiente es aquel que huye de la fornicación, ¿ya? Entonces es el poderse separar. Si son personas cristianas, poder hablar con el pastor y decirles, pastores, hemos cometido actos de fornicación, entonces poderse separar por un tiempo. Y si Dios permite y ambos corazones son restaurados, poderse volver a unir y poder comenzar de nuevo lo que es el noviazgo. Si una persona está viviendo en lascivia, que son manifestaciones públicas de actos íntimos, entonces totalmente dejarlo a un lado, no volverlo a repetir. Es totalmente terrible.
terrible es el tema de la lascivia. Y si alguien vive ahorita en lujuria, en sus pensamientos y deseos desordenados, dejemos esos deseos. Nos va a corromper el corazón terriblemente. Dime o revela algo que no comprenda. Estamos hablando del adulterio, la fornicación, la lascivia y la lujuria. Si hay algo en esto que no comprendas, dilo nomás, Berno Domínguez. Amén. Entonces esto, ¿ya? El adulterio, la fornicación y la lascivia y la lujuria son conceptos relacionados pero distintos. La lujuria comienza en el corazón, la lascivia expresa una actitud sin freno moral, la fornicación abarca toda la práctica sexual fuera del diseño de Dios, el adulterio es la violación del pacto matrimonial. Jesús enseñó que la verdadera pureza no comienza en el cuerpo, sino en el corazón. Por eso el creyente no solo debe evitar ciertos actos, sino permitir que el Espíritu Santo transforme sus pensamientos, deseos, motivaciones más profundas. Amén. Esto es con respecto a lo que es el tema de lo que es el adulterio, la fornicación, la lascivia y la lujuria. Ya para poder entender más de lo que vamos a estudiar el día de hoy acerca de David y Betsabé. Tal vez la hora nos va a premiar un poquito, pero vamos a tratarlo de tocar todito. Amén. Vamos a leer un poco de lo que dice Berno. Vamos a irnos a 2 Samuel. Antes de estudiar, quisiera que busquen sus Biblias o que puedan anotarse. 2 Samuel, vamos a leer 2 Samuel 11, 1 al 27. Eso es lo que le vamos a leer. ¿A qué se refiere con restauración? Es que Dios va sanando. Que Dios va sanando. Es como una pared que se haya caído y lo vamos restaurando la pared. Lo vamos a volver a construir. Es una casa destruida que lo vamos a volver a restaurar. A volver a construir. ¿Ya? Esto es lo que hablamos con restauración. Que el corazoncito también vaya sanando. Vaya sanando. Esto hablamos con restauración. También acerca del perdón. El perdón también da restauración, hace que la casita se vuelva a construir. Amén. ¿Qué dice Berno? Desde la verdad que ustedes hicieron o desde la verdad que yo hice. Ha repetido varios estos. Dice la verdad que ustedes hicieron o desde la verdad que yo hice, entre comillas. Desde lo que tú quieras, mi estimado Berno. Tú hazlo la pregunta. No hay ningún problema. Amén. 2 Samuel 11, 1 al 27. Vamos a leerlo, ¿ya? 2 Samuel 11, 1 al 27. Y ya hemos entendido un poco acerca de la fornicación, el adulterio y la lujuria, ¿ya? Y vamos a verlo esto con el tema de David y Betsabé. Bueno, te explico un poco la dinámica, mi estimado Berno. No me subes en el panel. Te explico un poco la dinámica de cómo hacemos el estudio todos los días. Ya estamos 2 meses con los estudios bíblicos. Entonces, esta es la dinámica. Comenzamos a partir de las 23:15 de la noche los estudios bíblicos. Cantamos un par de alabanzas y después entramos en lo que es estudio bíblico. Y ese estudio bíblico es como decir, vamos a estudiar hoy día matemáticas. ¿Ya? Matemáticas. Entonces, estudiamos, oramos y después tenemos un tiempo de poder responder las preguntas. Si son fuera del tema. Si son dentro del tema, respondemos en el mismo momento. ¿Ya? Entonces, si las preguntas que tienes están dentro del tema, entonces vamos a responderlo en el momento. Pero si están fuera del tema, entonces vamos a responderlo terminando lo que es el estudio bíblico. Y el día de hoy vamos a estudiar la caída de un personaje bíblico que ha sido según el corazón de Jehová. Escríbelo nomás, mi estimado Berno, no te preocupes. Amén. O si son una escritura larga, pregúntale nomás a mi interno, lo escribes al TikTok y lo escribes nomás. Y si son más aún todavía, entonces te dicto mi número celular para que podamos charlar también, dialogar. Amén. 2 Samuel 11, 1 al 27. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Esto quiero que se nos quede bien acá. Dice, a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En Jerusalén. ¿Ya? Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Antes de continuar la grabación,
esto lo estamos grabando y lo vamos a subir también a YouTube, ¿ya? Por eso te digo, si es de acuerdo al tema, lo vamos a responder en un momento. Y si no es de acuerdo al tema, entonces para subirlo a YouTube también lo voy a cortar, porque tiene que ser de acuerdo al tema, porque eso se va a quedar también por mucho tiempo. ¿Amén? 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Ya cuando la Biblia dice durmió, quiere decir que en este tiempo, bueno, en hombre y mujer, cuando dice durmió, quiso decir que tuvieron relaciones sexuales. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y escribió la mujer, y concibió a la mujer, eh, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy embarazada. Uy. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. David, ¿por qué quería que descendiese a su casa este siervo Urías? Para que pueda descansar o dormir con su esposa. Quería cubrir su pecado. ¿Ya? E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. ¡Qué terrible! Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos de los ejércitos de los siervos de David, y también murió Urías el Eteo. Hasta ahí. Qué terrible. Es terrible. Y vamos a ver en este estudio por qué es tan terrible esta parte. Hasta este momento la historia de David parece una historia de victoria. Venció a Goliat, sobrevivió a Saúl, soportó las cuevas, esperó el tiempo de Dios, fue coronado como rey, unificó Israel, conquistó Jerusalén. O sea, era una vida de maravilla. Parecía que nada podría detenerlo. Sin embargo, el enemigo de David no pudo vencer. Sin embargo, el enemigo que David no pudo vencer estaba dentro de él. Tenemos tres enemigos. El más común, el enemigo, o sea, Satanás, Lucifer, el diablo. Otro enemigo que tenemos es el mundo que nos quiere atacar, que nos tienta y demás. Pero hay un enemigo que está dentro de nosotros, que es la misma carne, los mismos deseos. Y para este momento David no ha podido vencer a ese enemigo, al enemigo que estaba dentro de él, a ese enemigo que lo decimos deseos. Porque muchas veces los mayores peligros no aparecen durante las pruebas, aparecen durante los tiempos de comodidad. No fue Goliat quien hizo caer a David, no fue Saúl que lo andaba persiguiendo y que lo quería matar, no fueron los filisteos que lo atacaban, fue un corazón que comenzó a descuidar la comunión de Dios. Esto produjo que David cayera. Es terrible. El peligro comenzó cuando David dejó de ocupar su lugar.
Segunda de Samuel 11:1 que dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Ese versículo parece tan insignificante, pero es la puerta de entrada a toda la historia. La Biblia nos dice que era el tiempo de guerra, era el momento en que los reyes salían con sus ejércitos, pero David decidió quedarse. No estaba donde debía de estar y muchas veces las grandes caídas comienzan con pequeños descuidos. El pecado rara vez aparece de repente. Generalmente comienza cuando dejamos de hacer aquello que sabemos que debemos hacer. David en el tiempo de estas guerras tenía que ir con el ejército de Jerusalén, de Israel, a la guerra. Pero David se quedó. ¿Dónde se quedó? ¿Se quedó en el balcón? ¿Se quedó en su casa? ¿Se quedó en Jerusalén? ¿Se quedó ahí? No fue a la guerra. Donde debería de estar, no estaba él. Y aquí comenzó todo. Aquí comenzó todo. No fue donde tenía que ir. La comodidad puede convertirse en un peligro espiritual. Durante años David había dependido de Dios diariamente. Vivía perseguido, dormía en cuevas, enfrentaba peligros constantes, pero ahora era el rey David. Tenía su palacio, tenía un ejército, tenía seguridad. Y aquí encontramos una advertencia importante. La prosperidad mal administrada puede alejarnos de Dios más rápido que la adversidad. Otra vez, la prosperidad mal administrada puede alejarnos de Dios más rápido que la adversidad. Muchos oran intensamente durante las crisis, pero descuidan su vida espiritual cuando todo parece estar bien. Cuando algo está mal en nuestras vidas, cuando tenemos a un enfermo o cuando nosotros estamos enfermos o cuando no tenemos un trabajo, nos acercamos a Dios y pedimos a Dios, Señor, por favor, ayúdame. Pero cuando todo está bien, cuando todo está bien, cuando ya tenemos las promesas de Dios en nuestra vida, ahora decimos, y vivimos en la comodidad. Y aquí es el punto donde todo comienza a caer, la comodidad. Una mirada que no fue detenida. Segunda de Samuel 11:2. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. O sea, ¿cómo era Jerusalén en ese tiempo? Era como La Paz en la hollada, ¿ya? En la hollada, ¿ya? El Alto, La Paz. Entonces hay casitas, ¿no ve? Aquí, en la hollada, que miran hacia la ciudad. Entonces David, aquí el reino, estaba aquí arriba de la montaña. Entonces David salió a su terrado y vio a la mujer. Vio a una mujer que se estaba bañando, que se estaba purificando. Ahí estaba la mujer. Y dice la Biblia que era muy hermosa. Entonces David vio, pudo haber visto, pero pudo haber dicho, no, miré nomás a otro lado, me iré a la guerra, pero David no. Vio, revió y codició. Y codició. Entonces, esto es lo que ha pasado. Vio desde el terreno a una mujer que se estaba bañando. Y su nombre, Betsabé. La tentación no fue el problema inicial. Todos somos tentados. La diferencia está en qué hacemos con la tentación. ¿Qué hacemos cuando somos tentados? David tuvo una primera mirada, pero decidió quedarse mirando. Eso ha sido la parte en donde David comenzó su quiebre. Estaba en el balcón, digamos, y miró aquí la ciudad y vio a una mujer y pudo haberse ido, pero decidió quedarse mirando. David tuvo una primera mirada, pero decidió quedarse mirando, y aquello que pudo haber terminado en segundos comenzó a crecer. El pecado suele avanzar por etapas, poquito a poquito. ¿Cómo es esto? Primero observamos, luego imaginamos, después deseamos y finalmente caemos tanto en fornicación, en adulterio, en lujuria, en deseos. El deseo comenzó a gobernar sobre la obediencia. ¿Qué ha pesado más aquí? El deseo, más que la obediencia. La obediencia debía pesar sobre los deseos, pero no. En David en este momento pesó más el deseo que la obediencia. David preguntó, ¿quién es aquella mujer? Y descubrió algo importante. Era una mujer casada. Era esposa de otro hombre. Era esposa de Urías. Urías Eteo, uno de los guerreros más fieles. A esta altura, ya sabía que aquello estaba mal. David ya sabía. ¿Quién es aquella mujer tan hermosa? Es la esposa de David. Es lo mejor. Es la esposa de Urías. David, deja de mirar. Y David, no, tráiganla. Pero David está casada. No, 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 cállate. Y ahí comenzó todo.
Ahí, la caída no ocurrió por ignorancia, ocurrió porque permitió que el deseo hablara más fuerte que la obediencia. El pecado siempre pide más. David pudo haberse detenido, pero no lo hizo. Mandó a traer a Betsabé. Cometió adulterio y luego la situación se complicó. Betsabé quedó embarazada. El pecado no quedó ahí. Betsabé ya estaba embarazada. Y le dijo a David, David, estoy embarazada. Pero eres casada, Betsa. Pero el acto que cometimos tiene sus consecuencias. Estoy embarazada. Uy. Lo que comenzó como un deseo oculto, ahora amenazaba con salir a la luz. Y aquí encontramos un principio espiritual importante. El pecado promete satisfacción, pero termina produciendo esclavitud. El pecado primero es satisfacción. Cualquier pecado. La bebida, un momento de satisfacción, pero después estamos botados. El robar, agarrar a algo y decimos, lo he obtenido. Y después produce, pucha, ¿y ahora qué hago con esto? Y de repente lo que vean fácil se viene, fácil se va. De la misma manera esto, el acto del adulterio produjo una satisfacción momentánea en David, pero después le estaba produciendo una esclavitud total en su corazón. Y cuando intentamos encubrir o cubrir el pecado, ahí está lo más terrible, cuando intentamos cubrir el pecado ya está cometido, entonces queremos taparlo, ponerlo debajo de la alfombra. David comenzó a elaborar un plan. Oh, mandó a llamar a Urías desde el campo de batalla, el esposo de Betsa. Esperaba que regresara a su hogar para ocultar lo ocurrido, pero Urías mostró más integridad que el propio rey, más integridad que aquel que mató a Goliat, más integridad que aquel que perdonó a Saúl, más integridad que aquel que fue ungido como rey. Urías demostró más integridad que David. Mientras sus compañeros estaban luchando, él se negó a disfrutar comodidades. David intentó resolver espiritualmente lo que había provocado carnalmente, pero los pecados ocultos, esto creo que me entiendes, los pecados ocultos rara vez permanecen ocultos. Los pecados ocultos rara vez permanecen ocultos. Cualquier momento sale a la luz. Es como se dice, la mentira tiene patas pequeñas y el pecado igual. El pecado tiene patas más pequeñas. Cualquier momento el pecado va a salir a la luz. Cualquier momento. Y esto es lo que estaba haciendo David. David estaba ocultando ese pecado, pero ese pecado iba a salir a la luz. Entonces, ¿qué dice? Urias, amigo, ven. ¿Cómo estás, compadre? Sabes, he visto que eres un gran guerrero. Anda a tu casa, comete alguito, bebe algo y estate con tu mujer. David quería cubrir su pecado, pero no confiaba, o sea, no contaba que Urías era más fiel y más íntegro que David, que le dice, mi rey David, mis compañeros están en el campo de batalla. Yo no puedo hacer esto. Mientras ellos están peleando, yo estoy aquí y no quiero disfrutar lo que ellos no pueden disfrutar. No quiero comer, no quiero beber, no quiero estar con mi mujer. Lo que quiero es regresar al campo de batalla. Y David se agarraba la cabeza. Este hombre tan íntegro. Quiero que mi pecado sea encubierto. ¿Qué hago? ¿Qué hago para que no descubra? ¿Qué hago para que el pueblo no lo descubra? Ya era el rey. Una decisión cada vez más oscura. Cuando el primer plan falló, David tomó una decisión terrible. En el 2 Samuel 11:15, ¿qué dice? Ordenó que Urías fuera colocado en la parte más peligrosa de la batalla y luego que los soldados se retiraran. ¡Qué terrible! David hizo una carta y en esta carta dijo, al general de la batalla le dijo, ¿sabes? Colócale a este hombre enfrente de la batalla, mándale al frente. Y cuando él esté al frente, que toditos huyan. Ya estaba haciendo un plan para la muerte de Urías. David adulteró, pero ahora David estaba planificando la muerte de alguien. David. Era en esencia una sentencia de muerte para Urías. El hombre que había derrotado gigantes ahora estaba destruyendo a uno de sus propios soldados, a su camarada, a su amigo, a su pueblo. A alguien le estaba mandando a la muerte directa. Así funciona el pecado.
Cuando no se detiene, siempre exige más. Cuando no nos detenemos en el pecado va a avanzar. Es como una bolita de nieve en la montaña. Siempre se va a volver más grande. Por eso es el momento que está ahí el pecado comenzando, derrumbarlo y decirle, no voy a continuar, no voy a continuar, voy a escapar del adulterio, de la fornicación, de la lujuria, voy a escapar, porque si avanza, es como lo que hemos estudiado. Comienza con la lujuria, con el pensamiento desordenado. Después ahí está la fornicación, más grande todavía la fornicación. Después ahí está la lascivia, que ya no tenemos vergüenza de abrazarnos como pulpos en la calle, y la fornicación y el adulterio. Y así es lo que estaba pasando David. Primero adultera y después planifica la muerte de alguien. El pecado no se detiene, siempre exige más, más. Urías, un contraste doloroso. Hay algo que hace esta historia aún más impactante. Urías aparece como un hombre honorable, leal, comprometido, fiel, mientras David, el rey, conforme al corazón de Dios, está tomando decisiones equivocadas. La Biblia no esconde las fallas de sus héroes. Eso demuestra su autoridad. Dios no maquilla la realidad. Si leemos esta Biblia que tenemos en la mano y leemos cada personaje bíblico, vamos a ver que la Biblia no es aséptica, no lo limpia los pecados de los personajes bíblicos, sino lo manifiesta, lo dice públicamente: este ha adulterado, este ha pecado, este ha robado, este es un mentiroso, lo dice. Si leemos esta Biblia, dice todo esto. Solamente quien ha sido la única persona perfecta ha sido Jesús, el único santo ha sido Jesús. Por lo demás, todos han pecado, todos. Encontraremos uno, dos tal vez que no han abandonado su fe, pero después todos, todos. La Biblia no maquilla, Dios no maquilla la Biblia diciendo, a estos vamos a ponerlos bien también. No, la Biblia, Dios le ha dicho, vamos a anotar todo lo que ellos han hecho, sus victorias, sus derrotas y sus pecados. Y aquí está hablando de los pecados de David, lo que ha cometido. Nos muestra incluso los creyentes más usados pueden caer si dejan de velar. No hay santo ni uno solo en la tierra. Todos hemos pecado, absolutamente todos. Y sí, Brian, este es David, el que ha matado al gigante, el que ha perdonado a Saúl, el que ha llegado a ser rey. Este mismo David pecó. Pero vamos a estudiarlo biencito, biencito lo vamos a estudiar, porque si ciertamente ha pecado, él también se arrepintió y ahorita vamos a entrar a esto. Tal y cual nosotros hemos pecado en nuestra vida, tenemos, como se dice normalmente, una segunda oportunidad de levantarnos y arrepentirnos. Arrepentir significa no volver a cometer el mismo pecado. Nadie está por encima de la tentación. Este capítulo destruye una mentira peligrosa, la idea de que ciertos creyentes son inmunes al pecado. Si eres un creyente, si eres un cristiano y estás diciendo yo nunca voy a caer en fornicación, nunca voy a caer en adulterio, tapa tu boca y cállate. Mejor cuídate. Cuidémonos. David ha sido el hombre conforme al corazón de Dios y pecó. Sansón era el hombre más fuerte y se convirtió en un momento en Sansón porque también cayó en pecado. Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos bíblicos, también cayó en pecados sexuales. Entonces el hombre más santo, el hombre más fuerte, el hombre más sabio cayeron en pecado de fornicación, en pecado de adulterio. ¿Y qué somos nosotros? ¿Somos más santos que David? No. ¿Somos más fuertes que Sansón? No. ¿Somos más sabios que Salomón? No. Entonces, antes de poder caer o criticar a uno de estos siervos, nosotros cuidémonos nosotros mismos y huyamos de este tipo de pecados. David era adorador, era profeta, era guerrero, era rey, era un hombre de fe. Y así cayó. Así cayó. No nos creamos los perfectos. O sea, yo no voy a caer en pecado, yo no voy a caer en adulterio, yo no voy a caer en mejor cuidémonos. Cuidémonos, de verdad. Es terrible. Por eso nadie puede confiar en su propia fuerza espiritual. Nadie puede confiar en su propia fuerza espiritual. Nuestra seguridad donde no está en quienes somos. Nuestra seguridad no está en quienes somos. Nuestra seguridad está en permanecer cerca de Dios. Nuestra seguridad no está en quienes somos. Nuestra seguridad está en permanecer cerca de Dios. Dios veía todo lo que ocurría. Durante gran parte del capítulo parece que nadie sabe lo que está ocurriendo.
Pero hay una frase que cambia toda la historia. Segunda de Samuel 11:27, que dice: pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Parecía que todo estaba oculto, parecía que nadie estaba viendo, pero Dios estaba ahí observando. David, David. Quizás las personas no lo sabían, quizás el reino no lo sabía, quizás los soldados no lo sabían, pero Dios sí lo sabía. Y esta es la verdad. Y esta verdad sigue siendo vigente hoy. Podemos esconder cosas de otros, podemos esconder cosas, podemos tener pecados ocultos, podemos haber hecho muchas cosas y que nadie se haya enterado, pero estas cosas no están ocultas de Dios. No lo están, no lo están. ¿Ya? David apunta hacia una necesidad de un Salvador. Hasta ahora David había aparecido como un héroe, el que ha derrotado a Goliat, un héroe total. Pero aquí descubrimos que también necesita de gracia, necesita de perdón, necesita restauración, necesita de un Salvador. Y esa es precisamente la diferencia entre David y Jesucristo. David cayó, Jesús nunca cayó. David pecó, Jesús fue sin pecado. David necesitó de misericordia, Jesús vino a ofrecer misericordia. La caída de David nos recuerda una verdad que todos necesitamos escuchar. Nadie está demasiado lejos para recibir la gracia de Dios. Si tú crees que has cometido un pecado que no tiene perdón, déjame decirte que tiene perdón. Ningún pecado, nadie está demasiado lejos para recibir la gracia de Dios. Nadie. Dios perdona. Pero tampoco nadie está demasiado cerca de Dios para no dejar de velar. Si alguno de nosotros nos creamos así como que solamente nos falta la aureola y las alitas, no. Todos necesitamos de Dios para velar y para cuidarnos de pecados. La vida espiritual no se sostiene por victorias pasadas, se sostiene por una relación presente de Dios. No se sostiene por las cosas que hemos hecho en el pasado, se sostiene cada día, cada día, cada día. Y presente con Dios. David había vencido gigantes, pero descuidó su corazón. David había vencido gigantes, pero descuidó su corazón. Y aquello que comenzó como una mirada terminó convirtiéndose en una de las etapas más dolorosas de David. David comenzó con una mirada y siguió mirando. Después de esto, deseó, llamó, pecó. La mujer Betsabé quedó embarazada. No sabía qué hacer David. Regresó su esposo. Ahora David agarra un papel y le dice: quiero que lo maten, porque técnicamente ha sido eso. Murió Urías, el pecado pareció oculto, parecía que nadie iba a saber, Betsabé no iba a contar, David no iba a contar, pero Dios estaba observando. David, David había pecado y Dios lo sabía. Quizás esta enseñanza no se trata de David, no se trata solamente acerca de David, quizás trata acerca de nosotros también. Porque todos enfrentamos tentaciones, todos tenemos áreas vulnerables, todos conocemos la lucha entre la obediencia y los deseos de la carne. Pablo, ¿qué dice? Hay una lucha interna en mi corazón. Quiero hacer la voluntad de Dios, pero esta carne quiere hacer otras cosas. Hay una lucha interna. Y un pastor decía esto: dentro de nuestro corazón están como dos perros bulldogs. ¿A quién le vas a alimentar? A uno tienes que darle el alimento y otro no. Uno se llama espíritu y el otro se llama carne. Si el espíritu es alimentado, la carne se debilita. Pero si la carne es alimentada, el espíritu muere. ¿A cuál de los dos lo queremos alimentar? Pero uno de los dos debe de ser alimentado. Nuestro espíritu o nuestros deseos de la carne. Todos conocemos la lucha entre la obediencia y los deseos de la carne, y quizás hoy el Espíritu Santo está señalando alguna área que necesitamos ser entregada nuevamente al Señor. No ignores esta voz, no juegues con aquello que puede destruir tu comunión con Dios. No pienses que eres demasiado fuerte para caer. No juegues con fuego. No te puedes quemar, te vas a quemar. Tampoco pienses que has caído demasiado lejos para volver,
porque la misma historia que muestra la caída de David, pronto nos mostrará algo aún más hermoso, la restauración de David. Y eso nos recuerda que cuando el pecado es grande, la gracia de Dios sigue siendo mayor. Hoy Cristo sigue llamando a hombres y mujeres a caminar en santidad, y no por miedo, sino porque toda una vida, sino porque una vida acerca de Dios siempre será mejor que cualquier placer temporal que el pecado pueda ofrecer. Una vida cerca de Dios es mucho más grande que cualquier placer temporal. Una vida cerca de Dios es más grande que cualquier placer temporal. Recuerda siempre, los gigantes más peligrosos no siempre están delante de nosotros, a veces están dentro de nosotros. Y esto cuesta mucho más vencer. Pero de que se puede, se puede. Y si ya hemos caído, podemos levantarnos. Si pensamos que nadie ha visto y nadie conoce esos pecados que nosotros tenemos dentro del corazón, ahí estaba alguien mirando. Y ahí estaba Dios mirando todo aquello. Todo pecado tiene perdón. Todo pecado. Excepto uno. El, el blasfemar contra el Espíritu Santo. Y hasta algunos ateos dicen, yo voy a blasfemar contra el Espíritu Santo para que Dios nunca me perdone. No, papito, hijito. No se trata de eso. Se trata... Ay, ay, ay. ¿Qué pasó acá? Ya ve, TikTok. Algunas cosas digo y me clausura. Quiere clausurarme. Ahora sí. El único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia al Espíritu Santo? No aceptar a Jesús en nuestro corazón. Eso es la blasfemia. Cada uno de ustedes o cada uno de nosotros, todos nosotros hemos pecado mil cosas. Pero aquel que no recibe a Cristo en su corazón ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Y ese es el único pecado que no tiene perdón. Nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Hemos orado y le hemos dicho, Señor, reina en nuestro corazón. Y todo pecado tiene perdón. Absolutamente todo. Si hemos caído en fornicación, si hemos caído en el adulterio, si hemos caído en lujuria, si hemos caído en deseos desordenados, es tiempo de podernos arrepentir. Arrepentir es no volver a caer en ese mismo pecado. ¿Ya? No volver a caer. Y si caemos una vez más, bueno es Dios para perdonarnos. Pero no abusemos de su gracia. No abusemos de su gracia. De verdad. Es terrible caer en estos pecados. Vamos a ver después las consecuencias de David. Hasta aquí vamos a terminar el día de hoy. Mañana vamos a ver cómo Dios ha destapado la olla del pecado de David y todo el pueblo lo ha sabido. Todo el pueblo. Incluso la consecuencia del pecado. Betsabé estaba embarazada de David. Y el bebé, bueno, les adelanto el día de mañana lo que vamos a pasar. El bebé perdió la vida. Las consecuencias del pecado. Mañana, cuando la olla se destapa. Cuando el pecado es público. Si nosotros no confesamos nuestro pecado a Dios, un día el pecado se va a manifestar. Y todos lo van a saber. Esto lo estudiaremos mañana a partir de las 23:15 de la noche. Amén. El día de hoy hablemos con nuestro Papá Dios. Contémosle lo que nos aflige. Y contémosle, hablemosle de las cosas que hemos pasado. Y entregamos estas cosas a Dios. Vuelvo a decirte, todo pecado tiene perdón. Pero muchos de ellos vamos a tener que pagar sus consecuencias. Oraremos, ¿sí? Gracias, Señor Jesús, bendito Dios Todopoderoso, santo es tu nombre sobre todo nombre. Gracias por este día y por este tiempo que tú nos has permitido, Padre amado, aprender de David. Como este hombre, Padre amado, conforme a tu corazón, también cayó, pero también fue restituido. Padre amado, el día de hoy queremos entregarte nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Y queremos entregarte todas las cosas que hemos hecho, todos los pecados que hemos cometido, queremos entregártelo a ti. Son cosas que nos pesan, son cargas que ya no podemos llevarlas más. Padre amado, queremos confesarte los pecados que hemos cometido a ti. Queremos
conversar contigo y hablarte y contarte las cosas que hemos hecho mal. Padre amado, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, perdónanos, porque hemos cometido faltas graves. Perdónanos, Padre amado. Perdónanos, Señor Jesús. Permítenos poderte contar a ti antes que la olla se destape y que todo el mundo sepa y caigamos en vergüenza. Perdónanos, Padre amado. Perdónanos, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si debo de confesar algo, ayúdame a ser valiente y a tener paz el momento que lo confiese a la persona que he hecho mal. Por favor, seas en este momento tocando la vida de la otra persona que he hecho mal sin que la otra persona se entere. Perdónanos, Padre amado. Por favor, te pido el día de hoy que a cada matrimonio que está escuchando este mensaje, seas tú restaurando, seas tú sanando, seas tú libertando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que si alguien, Padre amado, en este tiempo hemos adulterado, hemos fornicado, hemos caído en deseos lujuriosos, que tú seas restaurando, perdonándonos, Padre amado, y sacándonos estas vendas y pensamos que es cosa normal. Y ayúdanos a entender que estas cosas están mal. Por favor, te pido. Ayúdanos a no mirar a la tentación con deseo, a quitar nuestra mirada de la tentación y poderte ver a ti. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pido que tú seas restaurando cada una de estas vidas. Ayuda, Padre amado, a cada una de estas vidas. El día de hoy no voy a alzar nombres, Padre amado. Tú sabes quiénes están en este momento orando. Tú sabes, Padre amado, cada uno de nuestros pecados, Padre amado, tú nos conoces. Y Padre amado, el día de hoy te quiero pedir por cada una de estas vidas. Ayúdalos, cuídalos, protégelos en todo tiempo y en todo lugar. Nunca los dejes ni los desampares. Te pido, Padre amado, que tú seas libertándonos, ayudándonos, cuidándonos. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Dios te bendiga en gran manera. Nunca dejes de confiar en Dios. David, a pesar de haber pecado, confió en Dios. ¿Y sabes? En el Nuevo Testamento, ¿sabes cómo se lo llama David? El hombre conforme al corazón de Jehová. Y a pesar de los errores que ya hemos cometido, ¿sabes qué? Eres el hombre y la mujer conforme al corazón de Jehová. Eres tú. El hombre conforme al corazón de Jehová. Hermana, eres la mujer conforme al corazón de Jehová. No importa los errores que hayamos cometido. No importa. Eres el hombre conforme al corazón de Jehová. Eres la mujer conforme al corazón de Jehová. Eres su hijo. Eres su hija. Lo eres. Siéntete mal si hemos pecado, pero siéntete bien cuando te hayas arrepentido. Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Te espero el día de mañana, 23:15 de la noche, cuando la olla se destapa y el pecado sale a la luz. Será un estudio terrible. Pero al mismo tiempo, de esta oración, porque David fue perdonado por Dios. Como también nosotros encontramos perdón en Él. Ay, perdón. Ay, perdón. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera
ser, Señor. si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Papá. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, Si en este tiempo estamos viendo el pecado con agrado, perdónanos Señor, y aparta nuestra mirada si te del pecado. Y si hay deseos en nuestro corazón, quita estos deseos de nuestro corazón, esos deseos desordenados. Quita, Dios, quita, por favor, quita. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que tú seas quitando todo pensamiento negativo, todo deseo desordenado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, perdónanos. Cuando David pecó, ¿sabes qué pasó? Perdió su gozo. Cayó al piso. Cuando David pecó, estaba lanzado en el piso. Sus manos y sus pies, sus deditos se encorvaron. David oró, alzó sus ojos a los montes, dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y también dijo: Jehová, devuélveme el gozo de mi salvación. He pecado, perdón. Devuélveme el gozo de tu salvación, porque cuando pecamos el gozo se va. Cuando pecamos la tristeza inunda nuestra vida. Y David dijo eso: devuélveme el gozo de tu salvación. Que nuestro Dios sea restaurándonos, ayudándonos en todo tiempo y en todo lugar. Y vuelvo a decirte, en Dios hay perdón y hay perdón. No importa el pecado, el horror que hayamos cometido, hay perdón, en su nombre hay perdón, porque Él vino a la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros, para encontrar perdón en Él. Que el día que confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y suficiente Salvador, ahí ha llevado nuestros pecados en la cruz del Calvario, y conociéndolo si hemos pecado, ahí está Él para ayudarnos, para perdonarnos. Ahí está Él, está ahí para perdonarnos. Y millares, mi amado es el más bello en ti. Millares y millares. Padre amado, te entrego cada matrimonio, al esposo, a la esposa y a los hijos. Padre amado, te los entrego a ti. Padre amado, líbralos de toda tentación, líbralos de todo pecado, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que Satanás no pueda tocar ninguno matrimonio. Que tu palabra sea cumplida en cada una de las familias, Padre amado. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Te entrego, Padre amado, cada matrimonio. Te lo entrego en el nombre poderoso de Jesús. No permitas que ningún matrimonio caiga. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Ya está ahora. Por favor. Millares. Millares. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Por favor, tú seas restaurando cada matrimonio, dando paz y paciencia a cada corazón, a cada matrimonio. Te lo pido en nombre de Jesús. Te pido por cada padre, por cada madre, Padre amado, por cada padre de familia, por cada mamá.
Porque, papá, ya no somos esclavos del pecado. Somos libres. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, somos libres. Somos libres. Somos libres. Me envuelves hoy Somos libres. con una canción, Ya no somos esclavos. melodía de tu amor. Hijito de Dios, hijita de Dios, ya no eres esclavo. Das libertad En Jesús eres libre. en mi adversidad. En Jesús eres libre. Hasta que En Jesús eres libre. temor. Tu familia es libre. Ya no soy Tu esposo, tu esposa son libres. En el nombre de Jesús. Ya no eres más esclavo. soy hijo Ya no eres más esclavo. de Dios. Ya no eres más esclavo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo De Dios. desde el bien Padre amado, también quiero entregarte a los noviazgos. A los noviazgos. A los jóvenes y señoritas que están en este momento. Que tienen su pareja. Esa pareja tan bonita. Su novio y su novia. Te los entrego a ti. No permitas que caigan en tentación. No permitas que caigan en fornicación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre amado, te pido por cada hijo, por cada hija. Tú seas preparando su futura pareja. No importa que nuestro hijo tenga un añito o menos de un año. Desde ahora podemos entregarle su pareja. Desde ahora podemos entregar su pareja. Para que sea alguien que puedan entenderse. Y que puedan seguir ese mismo camino. El camino de Dios. Gracias, Jesús. Esclavo de temor. Yo soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Eres su hija. Eres su hijo. José, Dios te bendiga. Brayecito, después voy a leerlo, porfa, sí. por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Gracias, bonito Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por este tiempo que tú nos permites hablar contigo. Gracias, papá. Gracias por comenzar esa sanidad en nuestro corazón. Por favor, te pido que nos sanes. Y si van a quedar heridas en el corazón, que sean las cicatrices. Para un día poder testificar que nosotros hemos salido de ese lugar. Del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, de la lujuria o de cualquier pecado donde hayamos estado, que en ti hemos encontrado la salvación y el verdadero perdón. Que en ti podamos decir que he salido de ese vicio. Gracias, papá. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén, amén y amén. Amén. Así que tenemos respuesta en Cristo Jesús. No todo está perdido. En Cristo Jesús hay salvación. Y en Él encontramos un socorro. Amén.
Eh, Todos los días estamos a partir de las 23:15 en este tiempo de live. Los que no se han suscrito todavía se pueden suscribir a Axitos para que les llegue la notificación de qué momento comenzamos el live. Mañana vamos a ver cuando se destapa la olla. Porque cuando no se arrepiente, todo sale a la luz. Y mañana vamos a ver, amén. Vamos a ver esto. Hermano, ¿jugar en carnavales es malo o pecado? Antes nos enseñaban que carnaval significaba carne a Baal. Y Baal significa demonio. Entonces decíamos que nuestra carne estaba dedicada al demonio. Esto se decía antiguamente, sí. Pero ¿qué se hace en carnavales? Normalmente se hace borracheras, se hace pecados sexuales y demás. Pero hermano, todavía no, yo no cometo pecados sexuales ni me emborracho. En el campo normalmente se agarra una piedrita y a la cholita que le gusta se le lanza la piedrita diciéndole, me gustas. Así, y si la otra cholita dice, ay, y devuelve la piedrita, entonces también está diciendo, tú también me gustas, así. Entonces por eso se lanzan globos, ¿ya? En los carnavales, porque los chicos a las chicas se le lanzan, ¿eh? Me gustas, diciendo, y la chica devuelve ahí, me gustas también. Entonces, desde ahí comienza, digamos, un poco de lujuria también, porque con agua la ropa que uno lleva se va pegando al cuerpo y después, ¿por qué creen que en carnavales tanto los chicos se echan tanta agua a las chicas para que la ropa se pegue al cuerpo? Y sabemos que los pensamientos hemos estudiado hoy día la lujuria, entonces mejor es no jugar en carnavales. Amén. Voy a leer ahorita tu pregunta, Brian, en el interno lo que me has escrito, pero te dicto mi número por cualquier situación: 6422-5005. 6422-5005. Todos los días a partir de temprano. No, en cualquier momento me puedes enviar el mensajito. Aunque en la noche, si hay que orar, vamos a estar orando. No importa la hora. Ya, no importa la hora, vamos a estar orando. ¿Sí? 6422-5005. Al interno me dices. ¿No ve Chris? Ah, mi amigo Chris también. Dios te bendiga en gran manera, mi hermano. Muchas bendiciones, mi amigo. Nos despedimos con esta alabanza. Nos vemos el día de mañana. Amén. Dios te bendiga en gran manera. Muchas bendiciones, Briancito. Así es, hermano Chris. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Espero que te esté yendo muy bien en tus exámenes. Siempre vas a estar orando. Antes de dar tus exámenes, cuando estés estudiando también ora, para que Papito Dios te haga recuerdo de todo lo que vayas a estudiar en el momento de tu examen. Amén. Dios te bendiga, mi hermana Nelly. Muchas bendiciones. Espero que también ya esté biencito de su pie. Amén. Me dice, por favor. Sí, ya probé todo. ¡Oh, felicidades! ¿Dónde hay un aplauso? No hay aplausos por aquí. Pero Dios te bendiga. ¡Bravo! Dios te bendiga, Cris. Qué bien que hayas aprobado todos tus exámenes. Me siento muy alegre, mi hermanito. Dios te bendiga en gran manera. Muchas bendiciones, muchos aplausos para ti. Josie, ¿estás ahí también? Josie, ¿dónde estás, Josie? Por favor, conversas también de tu hermanita. ¿Cómo está tu hermanita? Porfa, ¿sí? Me vas a tener al tanto. Por favor, para no preocuparnos tanto también y para seguir orando, ¿ya? Saraí, Dios te bendiga en gran manera, muchas bendiciones. Mañana también, 23:15, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, amén. Y a ti, bravo hermano, dice, ya ves, estás felicitando ahí, qué bien. Dios les bendiga en gran manera. ¿Cómo dice? Si me encuentro perdido, será que puedo. Sabemos dónde podemos encontrarlo. ¿Sabes dónde está Dios? A una oración de distancia. Así de cerca está Dios. A una oración de distancia. Está a nuestro lado. Solo quiere que le hablemos. Te voy a escribir, Briancito. Bendiciones. Mañana, 23:15. Cuando la olla se destapa. Ay, no. Digo así, es que es terrible la enseñanza de mañana. Es grave. Más grave que hoy día.
yo mismo me preocupo, o sea, cuando estoy estudiando esto también digo, Señor, así, cuando estoy leyendo, ay, David, Betsa, no, así, ay, ¿cuántas veces yo también había hecho algo así, así? No somos santos. ¿De dónde nos ha sacado Dios? ¿De dónde? Por eso digo así terrible. Las mismas horas, 23:15 de la noche, Briancito, a esta misma hora. A esta misma hora, es así. Vamos a descansar. Hoy día hemos acabado más tardecita, pero mañana vamos a acabar en una hora y algo de minutos, porque hay que descansar también. Amén. Muchas bendiciones. Dios te bendiga en gran manera. Un abrazo a la distancia. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Ahora sí.